Hola iglesia, buenos días, qué gusto saludarte. Estamos felices por otro fin de semana más donde podemos adorar a Dios juntos. Hemos tenido un tiempo increíble de alabanza, declarando, ¿verdad?, que queremos estar cerca de Dios, declarando también que muros, principados caen y qué gozo poder adorar juntos a Dios, pero también qué gozo poder escuchar la palabra y juntos aprender, juntos seguir conociendo más de Dios. Sobre todo porque la palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas. La palabra tiene el poder de traer dirección a nuestros corazones. Y yo quisiera que oremos juntos por lo que Dios va a hablar esta mañana a nuestras vidas. Quizás lo vas a ver después por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Pero yo quiero animarte, ¿verdad?, a que tú estés compartiendo esta reunión con amigos, con familiares. Yo sé que de algo les va a bendecir. Recuerda que es tiempo donde tenemos que estar sembrando la palabra, donde tenemos que estar haciendo aquello que Dios nos llamó, que es hacer discípulos. Entonces, vamos a orar. Señor, te doy gracias por permitirme en este día llegar a cada hogar, a cada casa, donde tus hijos, Señor, amigos, están viendo esta reunión. Yo te pido que tú hables a nuestros corazones, que tú, Señor, nos guíes por medio de tu palabra. Trae sabiduría y trae entendimiento. Pongo este tiempo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Listo. Quiero que vayas conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a continuar hablando lo que iniciamos la semana pasada, la serie Bendecidos por Dios. Y estamos hablando sobre gente que en la Biblia Dios bendijo. Iniciamos hablando la semana pasada de Jacob y de qué es lo que él tuvo que hacer para ser bendecido por Dios. Quiero refrescarte rapidito la memoria. Jacob tuvo que comprometerse con Dios, a buscarlo, a serle fiel. Jacob tuvo también que dejarse procesar, dejar que Dios cambiara su corazón. Y Jacob tuvo también que aprender a dejar que sea Dios quien lo bendiga. Eso fue poderoso. Yo aprendí mucho, yo sé que tú aprendiste mucho. Y hoy quiero hablarte de la vida de Moisés, otro de los héroes de la fe, ¿verdad? Y de cómo Dios lo bendijo también a él. Entonces, seguimos hablando bendecidos por Dios. Ese es nuestro tema. Yo te animo a que tú escribas, a que tomes notas y que puedas analizar la vida de cada una de estas personas. Porque yo sé que tú y yo anhelamos ser bendecidos por Dios, pero que aprendamos qué es lo que tenemos que hacer para que esa bendición venga. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Vamos a leerlo juntos. Dice así la escritura. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. Fíjate lo que el apóstol Pablo escribe. Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. ¿Por qué te llevo este pasaje? Porque Moisés es una persona que me bendice mucho, porque él tenía limitaciones físicas. La Biblia dice que él era tartamudo, no podía hablar bien y también tenía muchas inseguridades. Él no se veía como una persona que Dios pudiera bendecir y yo creo que muchos nos vamos a identificar porque a veces tú y yo nos centramos mucho en nuestras limitaciones y no creemos que tú y yo podamos ser útiles en el reino de Dios. Pero yo te quiero decir algo, si tú estás mirando esto, todos y cada uno de los que estamos vivos hoy día podemos ser parte. Dios tiene un plan para nosotros. Él quiere usarnos para extender su reino. Así es que esto te va a bendecir, iglesia. Entonces, dice, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Vimos hace 8 días que Jacob fue un hombre que inició mal. Bueno, algo tiene en común con Moisés, que también Moisés hizo las cosas mal. Igual que Jacob, Moisés salió huyendo de Egipto, que fue donde él se crió. Y te quiero hablar rapidito de cuál es el trasfondo de Moisés. Moisés fue hijo de Amram y de Jocabed, una familia que era de la tribu de Leví.
Y Moisés nace en un tiempo difícil donde el rey en Egipto, Faraón, estaba matando a los niños varones. Entonces, por esta razón, Moisés es escondido al nacer. Y yo creo que mayoría conocemos la historia. Y si no, hoy estamos aprendiendo. Moisés es escondido al nacer por su madre. En secreto lo cría, pero un día lo echa en el río Nilo. De manera que la hija del Faraón lo recibe, lo adopta como su hijo, es criado, ¿verdad?, en el palacio real como uno de los hijos de Faraón. Pero Moisés sabía que él era judío. Entonces llegó un tiempo donde Moisés quiso, ¿verdad?, con su propia mano traer justicia para la nación de Israel. Él sabía que había un llamado de parte de Dios para su vida, pero yo aprendo algo en la vida de Moisés. El llamado y el propósito que Dios tiene para nosotros, tú y yo tenemos que apegarnos completamente a su voluntad y a sus tiempos. Porque a veces tú y yo queremos hacer las cosas antes del tiempo correcto. Y a veces Dios nos dice, no ahora, sino espera un poco más porque yo estoy trabajando en tu corazón. Entonces quiero leerte esta historia. Y está en el libro de Éxodo capítulo 2, versículos del 13 al 15. Éxodo capítulo 2, versículos del 13 al 15. Dice así la escritura: al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Entonces, Moisés había tratado de hacer justicia por su propia mano al matar a un capataz egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos judíos. Y acabamos de leer, al día siguiente él sale, ¿verdad?, a ver qué hacen sus hermanos y nuevamente ve injusticia y él quiere ser un justiciero, pero lo que él había hecho no había quedado encubierto, todos lo sabían, y eso hace que él salga huyendo de Faraón y huya a la tierra de Madián. Ahora yo quisiera preguntarte, porque estamos poniendo un contexto antes de ir a algunos puntos que vamos a ver, pero quizá tú y yo hoy estamos como Moisés, huyendo de algo o de alguien. Quizá estamos huyendo del temor, quizá estamos huyendo de nuestros problemas. Moisés estaba huyendo de sus problemas, quizá estamos huyendo de dudas, quizá estamos huyendo de circunstancias dolorosas. Pero yo te quiero decir algo en esta mañana. En la situación en la que tú estás, escúchame bien, Dios quiere bendecirte sin importar las limitaciones que tú puedas estar viendo, sin importar, ¿verdad?, cuál sea tu trasfondo. Dios quiere y puede bendecirte. Y eso lo dijimos la semana pasada. ¿Sabes? A lo mejor nos sentimos como Moisés, que hemos fracasado en algo, porque yo me puedo imaginar la vida de Moisés huyendo al desierto y diciendo: soy un tonto, ¿por qué tuve que hacer eso? Ahora estoy huyendo, no tengo nada, no sé a dónde ir. Quizás hemos fracasado antes y eso nos ha hecho volver atrás. Pero déjame decirte algo: si en el pasado fracasaste, Dios es un Dios que da nuevas oportunidades. Moisés fracasó queriendo traer justicia. Escúchame, ya te lo dije, sí, Dios lo iba a usar para ser un justiciero, pero aún no era el tiempo de Dios para su vida. Por eso es que Moisés fracasó. Quizás si tú y yo hemos fracasado también queriendo hacer algo que sí es parte del propósito de Dios para nosotros, pero todavía no es el tiempo correcto. Yo quiero animarte a que tú confíes en que Dios va a darte una nueva oportunidad. Entonces, vamos a ir a ver algunos puntos en la vida de Moisés que van a ser de bendición para nosotros. Si Dios va a bendecirnos, vale la pena estudiar la vida de estas personas y ver cómo ellos lograron que Dios los bendijera. Entonces, la primera cosa que yo veo en la vida de Moisés aprendió a usar lo que había en sus manos, aprendió a vencer sus limitaciones.
Quiero leer Éxodo capítulo 4 junto contigo y vamos a leer de los versículos 1 al 4. Dios está trabajando en el corazón de Moisés. Ya dijimos que él huyó de Egipto, huyó de la casa de Faraón donde él se crió y huyó a Madián, y ahí en Madián él empezó a hacer su vida, se casó, tuvo hijos, empezó a trabajar para su suegro, era un pastor de ovejas. Pero un día Dios, llamándolo por medio de una zarza ardiente, le reveló y le confirmó su propósito. Algo que Moisés ya sabía, Dios se lo confirmó y le dijo: quiero usarte para que tú seas el libertador de Israel. Yo he escuchado los lamentos de mi pueblo y te voy a enviar a ti. Y Moisés puso sin fin de peros. ¿Quién soy yo? Soy un tartamudo, no me van a oír. Pero fíjate la respuesta de Dios para todo lo que Moisés le decía. Porque a todo lo que tú y yo queremos a veces justificarnos delante de Dios, Él siempre nos va a decir: yo estoy contigo y tú puedes hacerlo. Así es que para Dios no hay pero que valga, amigo. Éxodo capítulo 4, versículos del 1 en adelante dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? Él estaba luchando, queriendo luchar con Dios para no ir a Egipto nuevamente. ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Moisés respondió: una vara de pastor. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Ahora quiero ir hasta el verso 17, ahí en Éxodo 4, y el verso 17, Dios le dice a Moisés: lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar señales milagrosas que te mostré. Entonces, Dios le dice a Moisés: ok, me estás diciendo que eres tartamudo. ¿Quién le dio la boca al hombre? Fue Dios. Entonces, eso no vale. Me estás diciendo que ¿cómo vas a ir a Egipto? Bueno, tú vas a ir en mi representación, le dice Dios. Pero Moisés quería algo que le diera seguridad, y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: tengo una vara de pastor. Y Dios le dice: bueno, lleva esa vara, porque con esa vara vas a realizar señales milagrosas. Entonces, yo aprendo esto en la vida de Moisés, que él aprendió a, con sus limitaciones y con lo que él tenía en sus manos, decidió servir a Dios, decidió creerle a Dios. Yo te voy a decir algo: no hay ninguna persona que sea perfecta. Todos hemos cometido errores, todos los cometeremos. No hay ninguna persona que no tenga miedos y temores. Todos los hemos tenido. Y yo sé que enfrentaremos cada que hay un nuevo reto, temores y miedos. Pero tenemos, con la ayuda de Dios, que aprender a salir adelante. No podemos vivir dominados por nuestros miedos ni por nuestras limitaciones. Entonces, yo quiero enseñarte algo en esta mañana. Si Dios nos va a bendecir, tú y yo tenemos que aprender a confiar y a creer que lo que tú y yo somos, que lo que tú y yo tenemos, escúchame bien, es lo único que Él necesita para bendecirnos. Te lo voy a repetir: lo que tú y yo somos. Por si tú no dices: yo no soy bueno en nada y yo tengo esta limitación, soy como Moisés, me cuesta hablar en público. Bueno, lo que tú y yo somos y lo que tú y yo tenemos es lo único que Dios necesita para bendecirnos. Y vamos a avanzar para que tú vayas viendo cómo. Vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 20. Y yo cuando leí esto dije: wow, qué maravilloso eres, Dios. Porque fíjate, primero Moisés le dice a Dios: tengo una vara de pastor. Posteriormente Dios le dice a Moisés: toma la vara, porque con esa vara yo haré señales y maravillas por medio de ti. Pero Éxodo 4:20, fíjate lo que dice el pasaje. Así que Moisés tomó a su esposa. Por cierto, por fin Dios lo convenció, ¿verdad? Lo dejó sin peros. Entonces Moisés va hacia Egipto y dice: así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro
y regresó a la tierra de Egipto, escucha bien lo que te voy a leer. En la mano llevaba la vara de Dios. Esto es poderoso, porque lo único que Moisés tenía era una vara de pastor. Pero cuando él decide servir a Dios, esa vara deja de ser una simple vara de pastor y se convierte en la vara de Dios. Yo te quiero decir algo. Quizá tu boca no tenga la mejor voz, pero cuando tú estés dispuesto a servir a Dios, Dios va a usar esa boca. Tus manos quizá no sirven para nada, o eso es lo que tú crees, pero cuando tú estés dispuesto a servir a Dios, esas manos serán las manos que Dios va a usar para sanar enfermos. Quizás tú dices, camino mal, mis pies están chuecos, etcétera. Bueno, cuando tú entregas tu vida al servicio de Dios, tus pies van a servir para llevar el evangelio a aquellos que no le conocen. Ahora, puede que tu voz no tenga nada de especial, pero si tú se la entregas a Dios, Él puede hacer de ti un adorador. Puede que tus finanzas no sean las mejores hoy día, pero si tú se las entregas a Dios, Él puede bendecirte y usarte para que tú seas un canal de bendición. Puede que tú tengas un negocio que consideras pequeño, al que no le veas futuro, pero si tú metes a Dios en tu negocio, tú lo haces Señor, eso va a ir a otro nivel. Entonces yo te quiero decir esto. Lo que tú y yo tenemos puede que sea insignificante, pero en manos de Dios se vuelve poderoso. Moisés tenía en sus manos una vara, pero cuando Moisés le entregó esa vara a Dios, eso se convirtió en la vara de Dios. Por eso este primer principio es: usa lo que tienes en tus manos, usa lo que Dios te ha dado. Si tienes voz, úsala para cantarle a Dios. Si tienes manos, úsalas para adorar a Dios. Si tienes algún don, algún talento, ponlo al servicio de Dios, porque lo que tú y yo traemos delante de Dios, Él lo multiplica, Él lo bendice, Él lo transforma. La segunda cosa que yo aprendo en la vida de Moisés es que Él estuvo dispuesto a ser usado por Dios. Y aquí vamos a ver un contexto diferente, porque con Jacob vimos la semana pasada que Jacob estuvo dispuesto a ser bendecido por Dios. Moisés, contrario, tuvo que estar dispuesto a ser usado por Dios. Tú y yo le podemos llamar de muchas maneras. Le podemos llamar proceso, le podemos llamar obediencia. Lo cierto es que Dios le estaba pidiendo a Moisés que regresara al lugar del que él había salido huyendo. ¿Sabes? Dios quiere hacer esto con nosotros, y te lo digo basado en la vida de Moisés. Él quiere cambiarnos, Él quiere transformarnos desde el interior, que quiere renovarnos. ¿Sabes con qué propósito? Para que tú y yo el día de mañana volvamos al lugar de donde Él nos sacó, pero vamos a volver en el poder de su Espíritu Santo. Si tú tienes un trasfondo de alcoholismo, Dios quiere que vuelvas a ese lugar para predicar el evangelio con señales y milagros al lugar de donde Dios te sacó. Si tú vienes de un trasfondo de deudas, Dios quiere usar tu vida para sacar de ese lugar a gente que está atravesando deudas. Si tú vienes de un trasfondo de enfermedad, Dios quiere llevarte con gente que está enferma para que tú seas un canal de bendición y ellos puedan ser sanados. Entonces, por eso es que Dios le dice a Moisés: yo necesito que tú regreses a Egipto. Sé que saliste huyendo, pero ahora no vuelves como el mismo Moisés. Tú eres un hombre que ha sido cambiado, eres un hombre que ha sido transformado. Vuelves en el poder del Espíritu y vas a hacer señales y milagros en Egipto. Entonces, yo quiero decirte algo. Puedes haberte equivocado. Puedes haber tomado malas decisiones. Quizá tú solo te descalificas como persona. Quizá no te ves conforme al propósito que Dios tiene para ti, pero yo te voy a decir una verdad. Nada de lo que tú hagas va a cambiar el amor de Dios hacia tu vida. Nada de lo que tú hayas hecho en el pasado va a cambiar que Dios quiera bendecirte y quiera usarte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Volverte a Dios y dejar que Él te use. Amén. Entonces, fíjate el contexto de Moisés. Él salió como un homicida porque había matado a un capataz egipcio. Él salió como un prófugo de la ley porque estaba huyendo de Faraón. Pero sabes, él regresó como el siervo que Dios iba a usar para libertar a su pueblo de la esclavitud. Quizás
tú y yo salimos de un lugar como el borracho, como el mujeriego, como el mentiroso, como el ladrón. Bueno, tú vas a volver allá como una persona completamente transformada, completamente cambiada, para ayudar a más personas a conectarse con Dios. Yo espero que tú creas esta palabra con todo tu corazón. Entonces, vamos a ir a el libro de Éxodo. Estamos leyendo en Éxodo. Y quiero leer ahora el capítulo 4. Seguimos en el capítulo 4, verso 29. Para que veamos cómo Moisés ya viene llegando a Egipto y Dios empieza a hacer cosas por medio de él. Dice el pasaje Éxodo 4:29. Vamos a leer hasta el 31, familia. Dice: luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Dios empezando a usar a Moisés, primeramente con los ancianos de Israel, para convencerlos de que Dios iba a hacer algo en medio de ellos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Y me encanta este pasaje porque los judíos que estaban esclavos en Egipto encontraron un respiro cuando Moisés regresó como libertador. Hay gente que cuando tú regreses a su vida con las buenas nuevas, cuando tú regreses orando por ellos, van a encontrar un respiro y van a encontrar alivio. Por eso es importante que tú y yo nos dejemos usar por Dios. Ahora, vamos a seguir estudiando un poco esto. Tú debes saber que cuando Dios lleva a Moisés a Egipto, Dios le dice a Moisés: tú tienes que presentarte delante de Faraón y tú tienes que decirle que deje salir a mi pueblo porque yo voy a liberarlos. Pero todos conocemos la historia. Faraón fue duro para con Dios y Dios tuvo que permitir que sobre Egipto vinieran 10 plagas. Y yo me di a la tarea de estudiarlas. No las vamos a ver, no nos da tiempo de leer los pasajes, pero desde el libro desde Éxodo capítulo 7 hasta Éxodo capítulo 13 es toda la historia de cómo Dios trajo una plaga tras otra. Pero me encanta que Moisés estuvo en medio de todo esto. Dios usaba a Moisés, porque Moisés un día se presentó delante de Faraón y le dijo: Dios dice que deje salir a mi pueblo. Y Faraón dijo: no los voy a dejar salir. Entonces Dios llevó a Moisés al río Nilo. Él extendió la vara de Dios y las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. Después vino la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, donde Moisés extendió su vara al cielo y vinieron enjambres de piojos. Luego la plaga de las moscas, la plaga de la muerte de los animales, plaga de las úlceras, la plaga de granizos. También Dios usó la vara ahí con Moisés, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas, la plaga de los primogénitos. Bueno, 10 plagas vinieron sobre Egipto. Pero quiero leer el capítulo 11 y el versículo 3 del libro de Éxodo, para que veamos cómo Dios usó a Moisés poderosamente. Dice: el Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel. Además, Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto. Fíjate cómo ya no era una persona, un homicida, ya no era un prófugo de la ley, ahora era un gran hombre en la tierra de Egipto. Tanto los funcionarios de Faraón como el pueblo egipcio lo respetaban. ¿Sabes quién hizo eso? Dios. Cuando Moisés decidió servirle. ¿Sabes quién va a cambiar nuestra reputación? Dios, cuando decidamos entregarle nuestro pasado y dejar que Él haga cosas nuevas. Yo me gozo y yo me alegro por eso. Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22. En este pasaje, después de las 10 plagas, por fin Faraón deja salir a la nación de Israel. Y él, al dejarlo salir, cuando se da cuenta que Israel había dejado Egipto para siempre, se arrepiente. Y él convoca a sus soldados, convoca a su ejército, sus mismos funcionarios empiezan a arrepentirse de haber dejado salir a la nación de Israel. Pero todo esto era el plan y el propósito de Dios.
De manera que ellos inician una persecución literal de película. Yo te animo que tú veas la película, la historia de Moisés. Y cuando ellos están cerca del Mar Rojo, ellos pueden ver al ejército de Faraón que viene ya para, pues, no sé si asesinarlos, era el plan de Faraón, hacerlos volver. Pero bueno, Dios de manera milagrosa puso una nube en medio de ellos para que no pudieran alcanzarlos, y en la noche puso una columna de fuego. Pero ese no era el problema, familia. El problema es que el Mar Rojo era lo que dividía, ¿verdad?, a Moisés de ser libres totalmente, a toda la nación de Israel. Pero vamos a ver el Éxodo capítulo 14, versos 21 y 22. Dice así el pasaje: Luego Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor abrió camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Qué poderoso es cuando tú y yo le permitimos a Dios que Él nos use. Moisés permitió que Dios lo usara para hacer milagros, señales, prodigios. Y este milagro en el Mar Rojo es algo poderoso. Yo creo que Dios hizo esto porque hubo alguien que estuvo dispuesto a creerle que Dios lo podía usar para ser el líder de la nación, para ser un libertador que llevaba en su mano la vara de Dios. Cuando Moisés extiende la mano, familia, el mar de manera milagrosa, dice la Biblia, lo acabamos de leer, Dios trajo un viento fuerte de oriente que empezó a soplar, las aguas se dividieron, el pueblo pudo caminar por tierra seca. Y ¿sabes qué? Cuando Faraón y su ejército entraron en el mar, Dios volvió las aguas y todos murieron ahogados, hablando de los egipcios. Pero quiero terminar compartiendo una tercera cosa sobre la vida de Moisés, y es que algo que Moisés hizo una vez que él sale por completo de Egipto y está camino a la tierra prometida, porque recuerda que Dios lo quería usar para ser el libertador. Ya Moisés había usado lo que había en sus manos. Él llevaba la vara de Dios, ya no era su vara. Ya Moisés había aprendido a que Dios lo quería usar en señales y en milagros. Pero Dios todavía tenía más para Moisés. Y lo tercero que Moisés hizo es que él se aseguró de que Dios fuera con él. Tú y yo tenemos que asegurarnos de que Dios está con nosotros. Y quiero que entendamos esto. Si hemos fracasado en algunas cosas que hemos intentado, yo creo que la sencilla razón es esta: a veces Dios no es parte de lo que tú y yo hacemos. A veces queremos construir, pero no queremos considerar a Dios. Y no estoy hablando de construir de manera literal, sino de emprender, de hacer algo. No tomamos a Dios en cuenta. Yo te quiero decir esto: cuando Dios no está en lo que estamos haciendo, vamos a fracasar constantemente. Salmo 127, verso 1 dice: Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Necesitamos estar seguros de que Dios está con nosotros. Proverbios 16:3 dice: Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Yo quiero animarte a que tú te asegures de que la presencia de Dios está contigo, que Dios mismo te acompaña. Y la mejor manera de asegurarnos es rindiendo a Dios nuestras vidas, pidiéndole que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Éxodo 23, verso 20 dice así: Mira, Dios estaba hablando con Moisés. Yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Dios le dijo eso a Moisés cuando iban ya caminando por el desierto hacia la tierra prometida. Pero Éxodo 33,
me encanta porque después de que Dios le da toda la ley a Moisés, después de que le da diferentes instrucciones para el pueblo, bueno, ahora Moisés tiene una petición para Dios. Y esa es la petición que tú y yo le vamos a hacer a Dios en esta mañana. Fíjate lo que dice Éxodo 33, versículo 12. Un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Pero fíjate su petición. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Y esa es la oración que tenemos que hacer, familia. Que Dios mismo esté en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras vidas, en nuestras familias, para que nos vaya bien. Yo quiero orar contigo en esta mañana y decirle: Señor, yo estoy aprendiendo 3 cosas que Moisés hizo. Él aprendió a usar lo que había en sus manos. Él aprendió a vencer sus limitaciones. Ayúdame a vencer mis limitaciones. Pero también él aprendió que tenía que dejarse usar por ti. Yo quiero dejarme usar por ti. Pero lo tercero, yo quiero estar seguro de que tú estás conmigo. Lo más importante. Ora conmigo, iglesia. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque la vida de Jacob, como vimos hace una semana, la vida de Moisés, nos retan, Señor, y nos ayudan a creer que tú tienes planes de bien para nosotros, que tú nos quieres bendecir, pero estamos aprendiendo cuáles fueron los principios que ellos practicaron para alcanzar tu bendición. Señor, yo sé que tenemos que aprender a usar lo que hay en nuestras manos. Tenemos que entregarte nuestros dones, nuestros talentos y vencer nuestras limitaciones. Pero también sé, Señor, que tenemos que estar dispuestos a que tú nos uses. A que tú por medio de nosotros lleves sanidad a otros, lleves libertad a otros, lleves bendición a otros. Señor, pero lo más importante, ayúdanos a que con todo el corazón te busquemos y podamos tener la certeza de que tú estás con nosotros, de que tú habitas en medio de nosotros. Señor, como Moisés oraba, si tú no vas con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Esa es nuestra oración en esta mañana. Te necesitamos a ti, Señor Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Wow. ¡Qué bendición, familia! Por último, yo quisiera hacer una oración. Si hay alguna persona que por primera vez nos está viendo o quizás lleva semanas, ¿verdad?, mirando nuestras reuniones, nuestros tiempos de reunión de iglesia en casa, yo quisiera hacer una oración contigo e invitarte a formar parte de la familia de Dios. Como ya lo veíamos, nada de lo que tú hayas hecho en el pasado puede impedirte el amor de Dios. Solamente tenemos que rendir nuestra vida a Él. Y yo quiero hacer una oración. Y todos los que estamos conectados vamos a hacer esta oración y vamos a unirnos con aquellos que la van a hacer por vez primera. Cierra tus ojos y repite conmigo: Cristo Jesús, yo te doy gracias por haberme salvado, por haberme perdonado. Hoy quiero pedirte que tú vengas a mi corazón. Hoy te abro mi vida, hoy te abro las puertas de mi corazón. Sana mi mente, sana mis emociones, sana mi cuerpo. Y yo te pido que tú vengas a gobernar en mi vida. Rey Jesús, te necesito. Perdona mis pecados desde el día en que nací hasta hoy. En Cristo Jesús. Amén. ¡Felicidades!
Si tú has hecho esta oración, eres parte de la familia de Dios. Quisiéramos contactarte, quisiéramos saber de ti. Tú nos puedes escribir en YouTube, dejarnos un comentario. Puedes escribirnos en la página de la iglesia Roca Firme Tehuacán. O puedes también, ¿verdad? Al final de esta reunión van a aparecer algunos números de teléfono. Queremos saber de ti, queremos orar por ti, queremos estar en contacto contigo. Que Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos la próxima semana y sigamos confiando en Dios. Te envío un fuerte abrazo. Hasta la próxima.